Abordamos a economistas quienes explican cuál es el panorama que pudiera enfrentar El Salvador ante la crisis bancaria en Estados Unidos y cuáles son las medidas que se pueden implementar en caso que esta situación se agrave. La crisis financiera mundial también ha repercutido en Estados Unidos, en la principal potencia económica a nivel global, en el que incluso 3 bancos se declararon en quiebra luego que los retiros de los clientes sobrepasaran la capacidad de pago de las instituciones. La respuesta del gobierno fue prestar $300 mil millones de la Reserva Federal para evitar una crisis bancaria, mientras que otras acciones es la compra de uno de los bancos más importantes a nivel mundial, Credit Suisse, por parte del banco suizo UBS. Y ante esta problemática, la pregunta que surge es si esto podría afectar a El Salvador. Igual nosotros vamos a tener acceso a crédito en condiciones más difíciles y más caros. O sea, los bancos de El Salvador, que yo creo que el sistema financiero está, digamos, relativamente bien dentro de lo que cabe, va a tener acceso a financiamiento externo a tasas más altas, con lo cual cuando nosotros vayamos a un banco a solicitar un crédito personal, de vivienda, lo que sea, igual vamos a tener que pagar tasas de interés más altas. Eso por un lado. Y luego por otro lado, el aumento de las tasas en Estados Unidos también está afectando la actividad económica, desacelerando aún más la economía de Estados Unidos, con lo cual también a nosotros nos va a llegar un impacto en términos de menores remesas y menores ingresos por exportación. Tenemos suficiente capacidad en Estados Unidos para compensar. La Reserva Federal acaba de poner una medida que se llama swap, en donde la banca internacional puede accesar a dólares, y también el backstop, que tiene 163 billones de dólares disponibles Estados Unidos para hacerle frente a la quiebra de los bancos. Ahí. Y el tema de Credit Suisse y todo lo demás, eso se ha manejado directamente también en Suiza, y UBS, que es el banco más grande de Suiza, está comprando Credit Suisse para que no haya ningún desorden en el tema de mercado, por lo menos en el mercado suizo y europeo. Esta misma situación también ha obligado a muchos a buscar otras alternativas, como los activos digitales, como en el caso del Bitcoin, que en las últimas horas presentó un incremento del 30% de acuerdo a los economistas. El Bitcoin ha subido de precio, bueno, el día de hoy estaba a 28.300 más o menos. Y eso de alguna manera puede beneficiar a quienes tienen inversiones en Bitcoin acá en El Salvador. Ahora, desde luego no es la mayoría de la gente, pero creo que en medio del caos financiero y de las malas noticias que se han escuchado en los últimos días, creo que es una implicación interesante, ¿verdad?, de este remolino de situaciones. ¿Pero qué pasa si esta crisis bancaria llegase a incrementar? El experto Alfredo Milán sostiene que las medidas de alivio económico deberán reforzarse en el país para evitar un mayor impacto en la economía familiar. Bueno, por ejemplo, garantizar el tema del financiamiento, por ejemplo, de todo el tema de la agricultura, que es lo que nos compensa mucho desde el punto de vista alimentario. Además, por supuesto, nosotros tenemos que apoyar mucho a la pequeña y a la mediana industria, que es la que más genera empleo. Y por supuesto, esa parte tiene que ver mucho con el tipo de la inversión pública y, entre otras cosas, la inversión en general en la economía interna, que es la que hay que fortalecer. Aunque por el momento 3 bancos se han declarado en quiebra en Estados Unidos, el presidente norteamericano Joe Biden detalló que el sistema financiero es seguro y que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos repondrá los montos inferiores a $250,000, mientras que el gobierno cubrirá los montos superiores. Este es un informe de Marcela Rivera.